La Bueno, primera parte, sí, no, que la primera parte, digamos, y lo vuelvo a insistir para que los futuros estudiantes o investigadores, bueno, encuentren nuevos rumbos de investigación. Es inentendible entonces el peronismo ya sin algunos factores. El primero tiene que ver con la guerra y la incertidumbre respecto al futuro de la humanidad. Eso crea una nueva sensibilidad en todo el mundo y en particular en la Argentina. bien. Esa incertidumbre es tremenda. Y solamente comparen con la pequeña incertidumbre que tenemos ahora en comparación a aquella incertidumbre. Las sensaciones, lo que produce. Hoy hay mucha producción cultural Claro, es que va a verdad, surgir, sí, claro, va a surgir, va a explotar, tal no me cual. cabe la menor duda. De- Esa incertidumbre hay que sumarle además el cambio de paradigma y doctrina militar, que acá entra muy fuerte y donde los militares encuentran la solución, digamos, sí, sí, a los sí, problemas de la asimetría de guerra en términos de decir, bueno, para defenderse un pueblo tiene no solamente que industrializarse, sino que el pueblo encontrarse en un estado de bienestar. De ahí viene el bienestar del pueblo, que es precondición de la grandeza de la patria. Digamos, y un proceso, obviamente, de industrialización y de organización de la sociedad donde participan todos y todas las actores y actrices, como se dice ahora, claro. parecía que qué estupidez. Eso es un término también de lo que es la colonización semántica. Digamos. Yo cuando se le dice el actor principal, la actriz, me parece, digamos, como remitirle a, bueno, actor para vivir. No me suena un poquito por ahí, pero bueno. En Sí, sí, definitiva, está claro que en ese sentido es inentendible. O sea, es vital, porque aparte Perón lo explicita claramente en Apunte de Historia Militar. Y aparte está Sarobe, y está Descalzo, y están tantos otros militares comprometidos, digamos, con esa nueva cosmovisión. tal cual. Obviamente, además, está la cuestión principal, que es social, que la podríamos dividir, o comunitaria, mejor dicho, a mí de sociedad no me gusta hablar, yo no pertenezco a ninguna sociedad, sino pertenezco a una comunidad, que es otra cosa. Perfecto, eso siempre lo No es lo marcas mismo. vos. Sociedad Es es una comunidad. la común unión, ¿no? De todos. Sí, la sociedad es para los sociólogos, ¿no? Para Tal que cual. estudien los sociólogos, pero nosotros somos una comunidad, porque en general, salvo en las grandes migraciones, no elegimos dónde nacemos. O sea, que nuestros vínculos fundamentales no son voluntarios, sino son de proximidad. Y además, obviamente, la explosión cultural, esa tremenda explosión cultural, tremenda, tremenda, y ahí por eso recomiendo el libro de Juan W. Gual. Y además, la cuestión social, digamos, desde el punto de vista material. O sea, la cuestión de la exclusión, la cuestión de la pobreza, la cuestión de la ausencia por las posibilidades en gran parte de la población de satisfacer las necesidades básicas, o sea que está esa cuestión también muy fuertemente. Pusimos la militar y segundo la social por un orden aleatorio, las Claro, dos son como, tal cual. como que van unidas. Y Y obviamente en este marco sí, sí, te escucho, sí, sí. digo, este cambio, ¿no? De pasar, porque en años previos, en los años 20, se hablaba de una cuestión social y después pasamos a hablar de justicia social. Entonces, evidentemente hay un cambio de paradigma también desde lo intelectual y filosófico, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, en primer lugar, porque los que más pierden en la guerra son los pobres, ¿no? Pero en segundo lugar, la cuestión filosófica es algo muy importante, porque imagínense, el mismo Occidente que protagonizó el horror, empezó a decirse,
¿hacia dónde nos conducía este progreso indefinido? Estas promesas de una razón proyectando el futuro de la humanidad y el desarrollo, ¿hacia dónde nos condujo? Nos condujo hacia la destrucción. Lógicamente, los inicios de esa revolución tecnológica, económica, industrial, estuvieron acompañados por una filosofía que lo sustentó, ¿no? Claro. Que básicamente es el racionalismo, el liberalismo. Bueno, ¿hacia dónde nos condujo estas luces que emanaban de la razón? ¿O hacia dónde nos condujo este liberalismo que planteaba un sujeto autosuficiente que contrataba o que pactaba contra la sociedad? Bueno, vinieron todas esas preguntas. ¿Hacia dónde nos conducía la fe ciega en la ciencia y en su método que planteaba el positivismo? ¿Hacia dónde conducía? Y bueno, empezó un fuerte cuestionamiento, digamos, hacia ese tipo sobre esas estructuras, sobre las estructuras filosóficas sobre las cuales estaba basada esta idea, protagonizándose acá en América Latina y particularmente en la Argentina, una reacción antipositivista, es decir, un fuerte cuestionamiento al positivismo filosófico, que es muy fácil entenderlo. El positivismo, digamos, simplificado, es la fe ciega en la ciencia y en el método científico, digamos, ¿no? Claro. Podríamos después discutir alternativas, pero para podernos entender. Entonces, el Estado argentino, digamos, los ganadores de la guerra civil adoptan prácticamente este trípode filosófico y a partir de ahí construyen un Estado, ¿no? Y construyen además un prototipo, estereotipo de ciudadanía, ¿no? Universal. Por eso nosotros siempre de chico estudiábamos de lo general a lo particular y prácticamente conocíamos de memoria las pirámides de Egipto, o los distintos o la estructura geográfica europea, o etcétera, y poco sabíamos de lo que pasaba aquí en América, menos en el contexto. Con lo cual, digamos, es una estructura coherente, digamos, en el sentido como proyecto, pero en realidad es un proyecto como de colonialidad consentida, digamos, para ponerle un nombre, pero consentida por las élites, claro, lógicamente. Pero la discusión filosófica está clara, es tan fuerte, en el mundo y tan fuerte en Argentina. Tal cual. Están los filósofos de Astrada, bueno, empezando, digamos, hay una disputa filosófica entre los positivistas, Ramos Mejía, ¿verdad? Pero empiezan los filósofos, digamos, a cuestionar, está Astrada, está Benítez, está Nimio Danquín, están filósofos debatiendo, claramente, y perforando y mellando las columnas sobre las cuales estaba sustentada esa filosofía que prometía el proceso indefinido. Y claramente, inclusive los mismos militares y el mismo Perón eran lectores de filosofía, Perón en el caso compulsivo, es decir, nosotros, por una cuestión de tradición oral, y recordando a Enrique Oliva era amigo del hijo de Farrell y bueno, medio eran bastante lieros, entonces los mandan a un poquito a disciplinarse a la escuela de montaña donde estaba Perón y tiene la posibilidad de convivir con Perón y su arcón de libros, de los cuales recuerdan algunos, pero digamos, muchos autores de filosofía, desde presocráticos en adelante, digamos, ¿no? Filosofía. Con lo cual, digamos, la filosofía era muy poderosa en esa época, influía también en la vida y en la política. Entonces, ese interrogante que se produce en la filosofía de qué es la Argentina, y además sumado esto a la lucha antipositivista, le imprime a la época un alto contenido filosófico. Y por eso, el peronismo no es un fenómeno ideológico. No surge, digamos, de un laboratorio social y de 4
científicos analizando, sino un producto de la razón expandida, o de la razón como la quieren llamar, sino surge como filosofía, que es otra cosa absolutamente diferente. Es una filosofía que se fue amalgamando a medida que se iba amalgamando este experimento social. Nunca el peronismo planteó la ideología. Yo mismo fui a un seminario, yo los escucho, la ideología peronista. El peronismo no tiene ideología, tiene filosofía, que es más importante. Claro, porque se adapta a la realidad, ¿verdad? ¿No? O sea, siempre es... Y menos dañino, ¿no? Porque es algo que surgió, claro. Es decir, la filosofía peronista surgió de todos esos debates y discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no es casual, digamos, que Sampaio de la filosofía jurídica se acerque a la filosofía social de Benítez, porque, digamos, era lo que estaba en discusión, estaba surgiendo, era un emergente. Tal cual, incluso a nivel católico, ¿no? Con las Bueno, y obviamente el cambio de la Iglesia Católica había sufrido en la Argentina un fuerte desplazamiento, sobre todo tiempo de Roca, pero de Quintana. Digamos, estaba la idea del laicismo, ¿no? El Estado laico. Y de hecho, creo que la iglesia se muere en un momento la iglesia de San Nicolás de Bari para erigir el obelisco. O sea, digamos, solamente se podría, la iglesia venía en retirada, los venían golpeando y golpeando y golpeando. Y hasta que surge con mucha lucidez una generación de obispos que empieza, digamos, a cuestionar, digamos, el problema social. La iglesia se había transformado, digamos, en los asesores espirituales de la élite y había abandonado básicamente su base de sustentación, claro. Los más humildes, etc. Bueno, el Evangelio da sobradas cuentas de eso, con lo cual la encíclica Rerum Novarum, que es un cambio, digamos, en términos de la iglesia copernicano, en términos de la iglesia de los tiempos de la iglesia copernicano, donde, digamos, empieza a aparecer la cuestión social, ¿no? La cuestión social, muy fuertemente, muy fuertemente. Y esa cuestión social influirá en los cuadros eclesiales y luego en los cuadros laicos, y de hecho la Iglesia, digamos, encarará una contraofensiva que estará básicamente concentrada en los cursos de cultura católica y en las diferentes publicaciones, ¿no? De la época. De los cursos de cultura católica saldrán, por ejemplo, Marechal, saldrá Casares, presidente de la Corte Suprema. Es decir, para que sepan que los cursos de cultura católica no fueron 3 cursitos que dieron 4 iglesias, sino que era una política sistemática de la iglesia de tratar de recuperar sectores sociales que se estaban a la luz de la modernidad, se estaban alejando, digamos, de los principios y de la influencia de la iglesia. Entonces esa contraofensiva apela, el señor Andrea, digamos, apela a la cuestión social. A la cuestión social, claramente. Aparece, digamos, ese tema fuerte en la iglesia, muy fuerte, y 2 encíclicas influirán muchísimo en el pensamiento de los cuadros católicos, ¿no? La Rerum Novarum y la Quadragésimo Anno. Yo que tuve fui a un colegio católico y tuve una participación, digamos, en la militancia católica, todavía se leían la Rerum Novarum primero, después la Quadragésimo Anno y después la Popular Progressio. Claro. Era la línea. Era la lectura obligatoria, ¿no? Eso implicó un cambio copernicano en la iglesia, que no solamente, digamos, es intelectual, sino es activo, milita. Tal cual. Milita en una contraofensiva. Y la justicia social aparece. No solamente de la mano de la iglesia, porque la justicia social también aparece en la Argentina
de muchos inmigrantes. Primero, la justicia aparece siempre como expresión de la conciencia popular, ¿no? Digamos, pero digamos, las ideas en torno a eso también, obviamente, con el aporte de muchos inmigrantes que traían sus ideas de Europa, una lucha sin cuartel entre el trabajo y el capital, y bueno, y ahí vendrán, digamos, los pensadores socialistas, comunistas, anarcosocialistas, socialistas revolucionarios, que bueno, que vendrán con sus ideas y aportarán, digamos, ciertos elementos para la constitución, digamos, de un ideario de las clases trabajadoras. Eso no significa que hayan tenido éxito, porque justamente uno de los problemas que digamos, que no traían nuestros abuelos desde Europa era el tema de la colonialidad. O sea, vivir en una colonia, vivían en general en países colonizadores, o sea, y el tema de la colonia, digamos, es inseparable de la injusticia, con lo cual, porque es la contradicción principal, dirían ellos. Y bueno, claro, no estaba ahí. tal cual, tal cual. Por eso los movimientos. Bueno. Y obviamente en términos de la política tenemos por un lado la década infame, digamos, la desespiritualización del radicalismo y la desnaturalización del radicalismo y la conformación del radicalismo como un partido del orden, de la mano del alvearismo, y la resistencia de los sectores populares del irigoyenismo, cuyo, digamos, exponente más importante primero es el manifiesto de los radicales fuertes, pero después es la Fuerza de Orientación Radical para la Juventud de la Argentina. Que ahí, digamos, también muestra la amalgama, porque son hombres y mujeres de la cultura, pero que llevan a la literatura política todas estas inquietudes y acontecimientos que estaban, en cierto sentido, desarrollándose en el país. Tal cual. Es decir, que ahí tenemos también la política, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la dirigencia político, militar y empresaria, un desastre, década infame, pacto Roca-Runciman, todo lo que se les puede ocurrir, corrupción. Fraude Bueno, patriótico, sí, tenemos bastante. Lisandro de la Torre, fraude patriótico, asesinato de Bodaver, todo ese tipo ocurre. Sí. Pero también había otra política, más orientada a la metapolítica, que es otra cosa que los politólogos no saben ni qué es, pero que en América Latina influyó mucho la metapolítica. Tal cual. ¿Les gusta o no? Pancho, respecto a esto de como para cerrar el tema de filosofía y avanzar un poco más. Nosotros tenemos, si avanzamos un poco en el peronismo, tenemos por eso una tercera posición, que justamente se puede dar y se puede presentar en el mundo a través de la Organización de Naciones Unidas y demás, porque teníamos un cuerpo filosófico doctrinario, ¿no? Que hacía frente al liberalismo y al comunismo, que en ese momento también tenía mucho poder. Así que esto filosófico se ve plasmado en la política. Sí, se ve plasmado en la política lo filosófico, se ve una clara ruptura, como lo vamos a ver en un ratito, una clara ruptura con las dos grandes cosmovisiones que surgen en Occidente después de la guerra, una que persiste y otra que aparece, y la posibilidad de generar un paradigma civilizacional, no por casualidad en la Argentina, sino por justamente este conglomerado que era la Argentina, esta masa, esta amalgama, este proceso de amalgamiento, no es casual que surja acá, una posición alternativa a las dos que ofrecía Occidente después de la guerra. Y no es casual que se diera aquí tampoco, así que pues no hay casualidades, ¿no? Hay relaciones de causalidad. Tal cual. A veces algún alias. Así que para sintetizar aquí, vimos la cuestión militar, la cuestión social y cultural, la cuestión filosófica y política, y ahora vamos a tratar de ver en la última parte cómo esto se sintetiza todo durante el primer peronismo, que es la etapa que estamos trabajando. Empieza con la revolución de
de El 43. 1946, de 43, perdón, protagonizada básicamente por el Grupo de Obras de Unificación, y concluye con el golpe de Estado del 55. Perfecto. Bueno, nos encontramos en la próxima parte.